Bien, hay dos temas desde aquí y ahora. Insistimos mucho, por ejemplo, en lo que es una profunda reforma fiscal en nuestro país, ¿no? Que mucho se viene hablando, muchos prometieron y todavía no se dio. Pero también estamos reclamando hoy una profunda reforma electoral integral, que es muy importante en nuestro país porque venimos con un sistema que viene desde antes del siglo pasado, y también regularizar el tema de encuestas, porque lo que era un instrumento, en el buen sentido digo, para delinear estrategias, hoy se convirtieron en la manipulación del otro. Entonces digo, hay que regularizar esta situación. Y estos dos puntos es lo que vamos a hablar entonces con Carla Carrizo. Carla, gracias por haber venido. Por favor, Jorge, un enorme placer. Son temas que, como decís vos, parecen poco importantes porque salen cada 4 años, cuando elegimos una elección presidencial, o salen cada 2 cuando elegimos a legisladores, donde la gente tiene mayores libertades porque siente que no pierde tanto, ¿no? Finalmente el Congreso o la elección de diputados cada 2 años no le cambia tanto la vida, pero la elección de un presidente realmente es muy importante. En toda Latinoamérica son sistemas presidenciales, los presidentes son muy fuertes, a diferencia, digamos, de que siempre estamos como enojados con el norte, ¿no? Pero lo cierto es que el presidente americano no tiene ni poder para presentar un proyecto de ley, tiene que ser un diputado y un senador. Los presidentes latinoamericanos tienen muchísimo poder. ¿Para qué? Para implementar políticas y cambiarnos la vida durante 4 años, de modo que lo que ocurre, lo que sale a la luz en el proceso de las campañas electorales presidenciales son cosas de las que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque pueden ayudarnos a aumentar nuestro poder para controlar e incidir en un proceso electoral o subordinarnos cada vez más al poder político. Yo creo que esto es lo que salió un poco en este ciclo presidencial, donde, como vos claramente lo manifestaste, el tema de las encuestas fue un tema realmente que perdió control a tal punto. Se descontroló, Se descontroló. Sí, totalmente. Porque fíjate, Jorge, que no es que nuestra ley no había previsto un poco, de hecho había regulado, una ley bastante completa, pero tuvo que salir a posicionarse la Cámara Nacional Electoral, los integrantes de la Cámara Nacional Electoral publicaron una acordada diciendo que las encuestas estaban incumpliendo la anotación en el registro. Es decir, la ley preveía que estas cosas no ocurrieran. Habían creado un registro donde los encuestadores se tenían que registrar para trabajar en campaña y ahí tenían que informar qué cosa, cómo armaban las encuestas, quién se las pagaba, cómo realizaban la data. Bueno, la Cámara sacó una acordada que solo el 35% de las encuestas que estaban trabajando e informaban cómo iban a ser los resultados, solo el 35% se había registrado. O sea, más de casi el 80%, ¿no? El 70 y pico % estaba violando la ley. Entonces, un punto fuerte es regular lo que pueden hacer o no las encuestas en un proceso electoral. ¿Por qué? Porque inciden en el voto, sí. ¿Y cuándo inciden más? Cuando es muy competitivo. En el caso, por ejemplo, del balotaje, nosotros lo vimos en la ciudad, también fuertemente, con el caso de la competencia con Martín Lustó, que también hubo muchísima manipulación de la información. Y entonces yo creo que ahí también tenemos que ir a regular porque los ciudadanos tenemos derecho a saber, porque la información es un bien público. Sí, no le pertenece, no puede ser excesivamente privatizado, porque eso incide en el comportamiento, esta idea de que la gente vota al ganador, y en una elección muy competitiva define la vida de los argentinos durante 4 años. O sea, hay una responsabilidad pública de las encuestadoras. Y más, Carla, en nuestra cultura, ¿no? Que digo que vos viste que quien sea elegido presidente no es 4 años, son 8. Y en general son 8, exactamente. Entonces es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y el segundo punto que estamos viendo, Jorge, y también tiene que ver con la transparencia, además del sistema electoral, que ya lo vamos a hablar, que Tucumán fue el caso, digamos, paradigmático de todo lo que puede ocurrir con el sistema de votación que tenemos y que no nos gusta. A 32 años de Argentina no nos gusta, a 32 años de democracia. Pero, digamos, me parece también un punto fuerte el tema de la regulación de los oficialismos. Porque también lo que hemos visto es la arbitrariedad, la insensatez, el abuso con que los oficialismos se han apropiado de lo público en Argentina. ¿No? Los oficialismos creen que pueden hacer lo que quieran cuando gobiernan, y no es así. En ninguna democracia del mundo, los oficialismos tienen el poder de apropiarse de lo que le corresponde a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El abuso de la publicidad oficial.
tenemos que regular la comunicación de gobierno. Y no solo durante la campaña, también fuera de la campaña. Porque, digamos, regularlo durante 60 días, si durante 3 años no sirve. y 9 meses no sirve porque hay un abuso. No, seguro. Mira, los montos que se utilizan en la publicidad oficial, sin, por ejemplo, incluir fútbol para todos, que ha sido un poco la estrategia, digamos, de penetración del oficialismo, digamos, en forma popular, tiene que ver con lo que, digamos, cuando uno utiliza un dinero para una cosa, le quita dinero a otro. Y en un país donde tenemos 1/3 de la población con estructura de pobreza insólita para algún país, que tenemos muchísimos recursos, eso es algo que hay que regular. Los oficialismos no pueden hacer lo que quieran. A mí me encanta el graffiti de Brasil, porque ahora en Brasil me gusta muchísimo esa ciudadanía activa que condiciona, ¿no?, a los presidentes en Brasil. Y contra todos los pronósticos, Dilma asumió hace poco y, exacto, reclama. Y uno de los grafitis dice: Lula, se me acabó el amor, devolverme los bienes. La dirigencia política en Argentina tiene que entender que los bienes públicos no le pertenecen. Y nosotros tenemos una tradición, la dirigencia política tiene una tradición de apropiarse de lo público. Hay una cuestión patrimonialista y de todos los partidos. Y tenemos que ir hacia eso, un esquema distinto. Mira, a mí me da mucha gracia porque los uruguayos son muy sensatos en esto. Sí, y otra cosa que les llamaba mucho la atención, por decirte una prueba pequeña, ínfima, pero de cómo la dirigencia política se ha acostumbrado a apropiarse de lo público. En Argentina se usa mucho la idea de mandato cumplido. Cuando un diputado terminó de ser diputado, tiene el mandato cumplido, que es como una cuestión honorable. Los uruguayos no entendían qué era eso. Me dice un colega que es politólogo: ¿qué es mandato cumplido? No, alguien que fue pero ya no es. Pero eso es una tradición que tiene que ver con esta idea de que la dirigencia política es como un sector diferenciado de la ciudadanía. En las democracias no, los cargos son transitorios. Por supuesto. Entonces hay que cambiar esa cultura de la apropiación. Bueno, esto, Carla, también es real. O sea, está tan cambiado todo, ¿no? Tan mezclado, que el hombre pasó por encima de la institución. O sea, está por encima de las instituciones. Y fíjate algo tan primitivo pensar esto, porque realmente es un tema de sentido común, pero el hombre supera la institución cuando en realidad no es así. No, o sea, la institución está por encima del hombre, el hombre como género, digo, ¿no? Hombre, mujer. Digo, el hombre está por encima, pero se cambió eso, no sé en qué momento habrá cambiado, y eso es lo que trae toda esta mezcla que estamos viviendo. No, y varias, digamos, y la dirigencia política, Jorge, tiene que aprender que ser representante no le da solo derechos, porque este es el país de los derechos. La representación de obligaciones y da responsabilidades. Entonces, y eso la dirigencia no lo tiene. Y acá lo que vemos es que los ciudadanos tienen todas las obligaciones y la dirigencia todos los derechos. Mira, en este país el voto es obligatorio. Obligatorio en las PASO, que está muy bien. O sea, que estamos obligados a preseleccionarlos, después elegirlos y si hay balotaje, finalmente definirlo. Lo financiamos públicamente. El financiamiento partidario es público. Entonces los ciudadanos los votan, los eligen, los financian. ¿Y cómo puede ser que no haya una responsabilidad, un vínculo de responsabilidad en el mínimo cumplimiento de las leyes? Hoy la presidenta acaba de violar la ley, ¿no? La ley programada que durante 15 días antes del voto, del momento de la elección, no puede participar en actos políticos. Bueno, participó y violó la normativa. Entonces, esto es lo que está fracasando en la Argentina. La dirigencia no puede hacer lo que quiera. Dijiste una síntesis que me pareció muy acertado, además de oportuna. Los políticos tienen derechos y los ciudadanos obligaciones o deberes, ¿no? Deberes. Y digo, no puede ser. Ninguna democracia funciona bien así. No, por supuesto. Y los dirigentes sean esto que nosotros llamamos, que fue tan fuerte en nuestra campaña de ECO, de terminar un poco con el patrimonialismo. Porque es legal, no es legal, aunque sea legal está mal. Porque echa la ley, echa la trampa en Argentina. De hecho, el tema del sistema electoral es súper importante, pero es solamente la punta de un iceberg. No estamos votando bien en la Argentina. No estamos votando bien. Y Tucumán representó como un mini escenario con todos los, no la caja de Pandora, de las que salían todas cosas que porque se nacionalizó, eso lo vimos, y vimos un montón de delitos. No es solamente que había más candidatos que ciudadanos, porque
digamos, ¿no? Lo decía el candidato a gobernador de la oposición, Cano, Sí, como que había 2000 y un pico de porcentaje, candidatos. claro, serás tucumano o serás candidato. El punto es que esto pasa en todo el país. Entonces hay que ir hacia un sistema donde tu otro entrevistado dijo una cosa muy interesante. Votar no es sinónimo de elegir. Votar es fácil, elegir es difícil. Y las democracias que funcionan bien, los ciudadanos votan eligiendo. Votar eligiendo significa que los dirigentes cumplen las normas en los procesos de campaña, que haya igualdad de competencia y que sepa que votan. Con la estructura de votación que tenemos en la Argentina, donde tenemos la lista sábana, que no es tan mal en sí. El problema no es solo la lista sábana, son las deformaciones, Claro. la famosa lista colectora, las listas de espejos. Un punto clave es que en Argentina es un país federal y acá sobran partidos, el negocio del partido propio. Hay más partidos provinciales que partidos Emprendimientos nacionales. privados, son como emprendimientos Eso privados. no existe. Mira, en Brasil, que hablamos de millones de ciudadanos, ¿sí? En Brasil ningún partido provincial puede competir para cargos nacionales. Ahí es juego de la política nacional. Entonces, por ejemplo, ningún partido provincial, por decirte Movimiento Popular Neuquino, puede competir por una banca nacional. Entonces, eso ordena la competencia. Y eso no es restringir, es ordenar política provincial, provincias, política nacional, nación. Porque si nosotros, la sobrecompetitividad, lo que era en Tucumán, que había tantos candidatos que no los podían contar, No, impresionante. conspira contra el derecho a elegir. Vergonzoso. Entonces, no es solamente el cambio de la lista sábana, que no sabemos a quiénes votamos, por una boleta única que nos permita que el proceso sea más transparente, que no dependa de los fiscales. Son un montón de puntos que tienen que ver con eso. Primero, terminar con las colectoras. Segundo, con la cantidad de partidos, reformar la ley de partidos políticos. No depender de fiscales también es otro punto. Es muy fuerte que vos eso. dijiste, ¿no? Y otro punto clave, Jorge, es una justicia electoral independiente. Por supuesto. Porque todo en Argentina es sí, pero. Boleta única, sí, pero con reforma de la ley de partidos políticos. Porque si seguimos teniendo la cantidad de partidos, no se puede implementar, No. como en la provincia de Buenos Aires. En eso no se equivocaba el jefe de gabinete. No podemos tener una boleta única que sea eterna. Y eso no tiene que ver con la lista sábana, tiene que ver con la ley de partidos políticos que habilita un montón. O sea, por ejemplo, el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, en cada una de las provincias, es una coalición casi de 16 partidos. Está mal. No ocurre en ninguna democracia del mundo. O sea, la dirigencia hace del elector argentino una víctima. Lo obliga a estar todo el tiempo con un esfuerzo electoral. Por eso creo que el ciudadano argentino, el elector, siempre va 20 pasos adelante de la dirigencia. Y Le complica la vida. Carla, Unificar el calendario. Totalmente. Vivimos en elecciones. Es más el tiempo que vivimos en elecciones los partidos que gobernando. Segundo, cambiar la lista sábana, pocos partidos que la gente los pueda ver, seguir y escrutar y saber a quiénes votan. No todos los partidos compiten para lo mismo. Regular el voto en blanco, Jorge, que es un tema que no está regulado. Esto es muy importante cuando competimos, cuando hay elecciones competitivas. Le da porcentaje al ganador. Al ganador. O sea, le da porcentaje al ganador. Por eso pasó la ciudad y va a pasar a nivel... Seguro. Pero fíjate, en las PASO... Eso no lo sabe el ciudadano. Y no lo sabe. Y el eso elector no lo sabe. Eso no lo está regulado. Escucha, el código electoral que Impugnado tenemos, no le das el voto. Ahora, No. el voto en blanco le das el voto. Claro, Sí, aumenta el voto del que gana. Y en una Exactamente. elección que se juega en 3-4 puntos, el porcentaje tradicional del voto blanco en la Argentina son 5 puntos. Sí. ¿Define una elección? Sí. Seguro. ¿Está regulado? No. Entonces, y una justicia electoral independiente. Porque ¿por qué nuestro presidente puede violar la ley que regula qué hacer y qué no hacer en campaña? Porque quien tiene que aplicar la ley de las violaciones de los partidos depende de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ejecutivo. Juez y parte es un chiste. Entonces, yo creo que tenemos que ir a un país ni partidos buenos, nuevos ni viejos, serios. Los ciudadanos argentinos a 32 años de democracia nos merecemos. Que no es joven la democracia, ya es bastante Ya tenemos adulta, bastante para aprender. como digo yo también. Entonces yo diría, digamos, si hablamos de transparencia, no es solamente la boleta única, es la ley de partidos políticos. Es obligar a los dirigentes a hacer lo que les obligan a los electores, ¿no? Debate obligatorio, no debate electivo. La información no es una concesión de la dirigencia, es una obligación. Seguro. Equiparar derechos. Las obligaciones que tengan los electores en un proceso electoral los tienen que tener los candidatos. Y digo, por ejemplo, el tema del debate, que fue una especie de debate frustrado entre la oposición, porque no estaba regulado por ley.
Pero también otro punto importante también es el tema del financiamiento, Jorge. Sí, también. Acá no solamente tienen que ser responsables los partidos del dinero que reciben, también los candidatos. Sí, sí, por supuesto. Porque así era en Argentina y se cambió justamente un año antes, en el 2006, y por eso el 2007, con el famoso tema de la efedrina, es responsable los partidos y una junta, pero no es responsabilidades de los candidatos. Así es hoy en todos los países latinoamericanos. Seguro. Son responsables los partidos y también los candidatos. Sí, sí, por supuesto. Algunos puntos. Tal que hace el que deja hacer, ¿no? Exacto. Totalmente. Carla, te vamos a invitar otra vez a ver cómo sigue esta presentación. Hay que insistir. Ver si trasciende. Lo más importante, los dos puntos, ¿eh? O sea, la reforma electoral y regularizar encuestas. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias, Carla Carrizo. Pausa.